tema bastante serio y que anunciamos al principio del programa. Hoy tenemos un panel para hablar de violencia escolar, visto lo visto en nuestra sociedad, muchos casos recientemente en escuelas públicas, también en colegios privados, y queremos dilucidar un poco de cómo se presentan estos casos, qué hacer para intervenirlos y para evitarlos en lo adelante, las consecuencias que puede tener. Dos especialistas nos acompañan, a Alex y a mí en la sala. Por aquí está Carmen Martínez, que es psiquiatra, y tenemos también a Ana Rita, que es licenciada en educación. Bienvenidas al Mangú de la Mañana. Sí, con ambas vamos a abordar el tema. Igual también nos va a acompañar Marta, quien está en la sala, con otras intervenciones importantes, porque queremos, Samir, eso, ¿no? Queremos alertar a la población, pero también crear conciencia y observar la visión de los profesionales. En el caso de Carmen, que es psiquiatra, en el caso de Ana Rita Francisco, que pues es psicopedagoga y que ha manejado a diario este tema. Vamos a empezar precisamente contigo, Carmen Ramírez, porque el tema preocupa. La violencia escolar está hoy día muy, pero muy latente. Sí, encantada como siempre de estar aquí y viendo que este panel está completo, porque no solamente tiene la visión profesional, sino que tiene otras visiones, y me encanta que sea así, que podamos verlo lo más completo posible. Yo creo que habría que iniciar por el principio y definir qué es violencia escolar, porque debe tener un concepto, ¿no? Acoso escolar son esas acciones, esas palabras, esos dichos o esas intervenciones que hacen los pares, los iguales. Un niño contra un niño, un adolescente contra un adolescente, con el deseo de infligirle dolor, de molestarlo, de hacerlo sentir mal. Entonces, se configura cuando el otro se siente mal. Si te dicen feo y no te importa, o si no lo escuchaste, no ha ocurrido el acoso. Pero si ya el otro está sintiéndose mal, teniendo un cambio de conducta, teniendo un impacto en sus emociones por eso, entonces ya configuramos lo que es el acoso escolar. Qué bueno que mencionas la palabra pares, Carmen, porque justamente esa marcada diferencia, muchas veces los docentes no saben encararla con responsabilidad. Y se ve muy, si se quiere, la balanza muy desmedida contra unos y otros. Y creo que por ahí también viene cierta problemática. En el caso suyo, Ana Rita, ¿cómo vemos también, cómo definimos este concepto? Bueno, el acoso escolar es, como dice la experta, es agresión a un igual. Entiendo que es muy importante, o diría que determinante, la intervención de los padres. Darse cuenta cuando su niño está siendo objeto de bullying. Es muy importante porque los padres deben canalizar de manera adecuada la situación. De manera adecuada es que si tu niño está siendo objeto de bullying, debe dirigirte a la escuela o al colegio donde está pasando la situación y tocar los canales correspondientes. Te vas a la dirección, hablas con la directora debe comunicarle al docente, porque muchas veces se da fuera de las aulas. Claro. Se da en el momento en que los jóvenes o los niños están en el patio, en recreo o en alguna actividad fuera del aula. Entonces, es muy importante que el padre, cuando llegue a la casa, le pregunte a su niño: mi amor, ¿cómo te fue? Bien, mami. Bien, o más o menos bien. Porque a veces el niño no quiere hablar, porque está siendo acosado por el otro niño e incluso está siendo amenazado. Entonces, el padre debe tratar de sacarle a su hijo la información de si está siendo objeto de bullying, porque hay cambios en la conducta de ese niño que se van dando. Pero quiero detenerme precisamente ahí, en ese punto, donde ya sea por omisión o por falta de conocimiento, los muchachos no abordan la realidad desde la perspectiva de la implicación que trae consigo esa problemática. O sea, no es lo mismo un bullying, un acoso escolar a un niño de 7, 8 años que a uno de 13, 14 y mucho menos de 16, 17. O sea, son distintas las visiones que se tienen. ¿Y qué pasa entonces, Carmen, en el caso de cuando callan una agresión de este tipo? Mira, que callen es lo más natural.
porque una de las características del acosador es encerrarlo, separarlo, Como una encerrona, algo así. mantenerlo alejado de los demás y decirle, si lo dices, te va a ir peor. Si lo dices, entonces voy a decir que tú eres una gallina, que tú tienes miedo. Si lo dices, nadie te va a creer, porque todo el mundo sabe que yo soy de esta y de esta manera. Es mirar cómo un acosador adulto a otra persona lo hace, pero ya entre niños. Y aunque no lo creamos, entre niños se puede dar. Cuando el niño o el adolescente no lo dice, lo debemos entender como natural. Así que nosotros los adultos, seamos padres y madres, ya sean también los profesores, debemos tener como parámetros para darnos cuenta cuando eso está pasando. Los cambios en el comportamiento y los cambios de actitudes bruscos suelen ser una llamada de atención para pensar en acoso. Un niño que siempre va animado a su escuela y que un día te dice no quiero ir, eso te puede prender una banderita roja. Un niño que, por ejemplo, tiene un círculo de amigos que tú lo escuchas que siempre menciona a fulanito, a fulanita, y que de repente cambia, de repente dice que no quiere ir, que no quiere participar o que ya no son sus amigos, puede estar siendo víctima de bullying. Un niño que, por ejemplo, se cambia sus hábitos de sueño, que un día te dice, mira, tengo miedo, no quiero dormir solo, incluso hábitos de higiene. Si ese niño pudiera ya tener varios días o semanas con problemas con eso del acoso y te llaman de la escuela porque no estás rindiendo lo que debería, como adecuadamente rendía en sus exposiciones, en sus trabajos, pudiera estar siendo víctima de acoso. Así que nosotros como adultos debemos tener siempre los ojos bien abiertos para que esos cambios nos digan que puede estar ocurriendo, entonces empezar a indagar. Carmen, Ana Rita, ¿y qué pasa cuando la cosa se da a más? Porque quizás el acoso verbal es el principio de una serie de acciones que se pueden presentar y que dan la alerta de peligro. Por ejemplo, la violencia escolar, tengo entendido que también se puede manifestar de manera física, con agresiones de ese tipo. ¿Cómo se maneja tanto en la escuela como en la parte del profesional de la conducta? Bueno, en la escuela el educador debe de estar pendiente de esa parte y debe canalizarlo con el orientador. En todas las escuelas hay un psicólogo encargado de orientar y de tratar esos casos. Vuelvo a la parte de los padres y es que es muy importante que ellos estén pendientes de esos cambios, porque yo al niño agresor, que es hijo de otra persona, no puedo hacer nada porque es un niño y regularmente ese niño agresor en algún momento fue agredido. El que está lastimado, lastima. Si tú tienes una herida sangrante y te acercas a mí, tú me vas a manchar de sangre. Pero si tu herida ya está sanada, no me vas a manchar. Entonces, debemos de enfocarnos en ambos niños. Porque muchas veces nos enfocamos en el niño que está siendo objeto de bullying. Pero el que está haciendo el bullying también necesita tanta o más ayuda que el que está siendo burlado. Claro. Entonces, es importante que los padres tomen en cuenta eso y tanto el agredido como el agresor deben de buscar ayuda. Tenemos la experta que es una experta en la conducta y sabe que es importante que ambos niños busquen ayuda. Gracias a Dios, hoy en día los hospitales públicos tienen tienen consultorio de psiquiatras y psicólogos que trabajan juntos. Entonces, si el niño agresor es un niño que por lo regular, casi segura estoy, fue herido en alguna manera, él va a querer herir. Entonces, con el niño agresor yo no puedo hacer nada, pero con mi hijo sí puedo sentarme, sacarle la información de la manera, somos adultos, sabemos cómo persuadirlo, de manera que logremos sacar todo lo que nuestro niño trae por dentro. Entonces, hablar con él, trabajarle la autoestima, llevarlo a lugares donde me lo puedan ayudar en caso de que yo como padre no pueda.
y tener en cuenta lo que le dije de que el agresor está herido, también debe de ser cuidado. ¿Qué tanto se conoce, para ambas la pregunta, qué tanto se conoce del origen precisamente de esa conducta que manifiesta el agresor, que es, si se quiere, como el protagonista de toda esta acción? Usted decía que un agresor previamente viene de un espacio en donde ya se ha agredido previo. Entonces, ¿cómo podemos de repente pues enaltecer la génesis para tener un mayor conocimiento de esa conducta, que es patológica? Bueno, como toda conducta empieza por imitación. De alguna manera, ese niño vio esa conducta en otros, ya sea en su casa, Entendió que era buena y válida. Lo vio, lo intentó, y el ambiente se lo validó. No es que entendió por obra y gracia, no, es que el ambiente se lo validó. De alguna manera él tuvo una retribución positiva, se sintió poderoso, los otros amiguitos le siguieron y le dijeron de alguna manera, tú eres nuestro líder. Bueno, si decidió quitarle la merienda a alguien, dijo, mira, hoy tuve 2 meriendas por ser el bravucón del curso, y entonces ya yo puedo tener 5 meriendas si a mí se me antoja. Pero hay cosas que hacer. En algunas escuelas hemos tenido la ventaja de trabajar, el privilegio de trabajar con técnicas tan interesantes como el psicodrama. Psicodrama es actuar una situación. Por ejemplo, en escuelas donde si sucedió una situación X, poner a los niños a dramatizar esa situación X. Entonces, cuando la dramatizan, preguntarle a esos mismos niños si ellos creen que estuvo bien. Y cuando los niños dan sus reflexiones, excelentemente exponen cuáles fueron los puntos negativos de esa situación. O sea, todos estaban enterados, todos sabían lo que estaban pasando, todos la estaban pasando mal. Hacemos una intervención psicológica, decimos lo desagradable, lo desafortunado, lo malo para la salud que es, que haya pasado eso con lo que pasó y que hayamos presenciado eso porque afecta a los que no participaron también. Y luego le pedimos a esos mismos niños que hagan ejemplos diferentes de actuaciones para tener unos resultados diferentes. Esos mismos niños, sin importar la edad, dicen, yo me hubiera ido y lo hubiera dejado con la palabra en la boca. O yo le hubiera pedido a la profesora que interviniera y la profesora fulana es muy buena y ella me ayudaría. O yo le hubiera pedido a fulano que hiciera tal y tal cosa. De manera que los niños quedan con la idea ya vivida en ellos de que se puede actuar diferente frente a una situación parecida y ha sido bastante exitosa. ¿Son casos aislados los que se han presentado últimamente en nuestra sociedad? ¿Es algo del día a día desde hace tiempo y se han, digamos, masificado por el tema de las redes sociales? ¿Qué está pasando? Es desde siempre, es desde siempre. No sé cuándo tú te graduaste, pero en mi colegio había bullying. En el 99, sí, a mí me tocó en su momento. En mi colegio había bullying. Lo que sí es que nuestra sociedad está más desensibilizada con la violencia. O sea, nuestros niños están jugando Xbox, están jugando con muchas consolas, donde tienen la oportunidad de vivir hechos violentos de manera electrónica, pero ya esa sensibilidad que teníamos para reaccionar ya no les dispara la ansiedad, sino que la vivencian como algo normal. Y con las redes sociales, cualquier intimidad puede salir a la luz pública. Así que tenemos de los dos. Vamos a mandar una pausa comercial, Alex, nos indican de producción. Y está regresamos en breve con más de este panel que apenas tema. Inicia y en el que se va a integrar en breve el aspecto legal, que es muy importante, y testimonios de personas que han sido víctimas de estos procesos en las diferentes escuelas y colegios de nuestro país, porque definitivamente tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo, tenemos que tomar partido cada uno de nosotros para poder cambiar esa realidad. Seguimos con más del Mangú de la Mañana y con este panel sobre violencia escolar. En esta parte retomamos la conversación con Carmen Ramírez como psiquiatra. Incorporamos ahora la parte legal con alguien que ya es de la casa, como es Yuroski Mazara, a.k.a. el esposo de Marta, básicamente. Y también con testimonios de personas que han pasado por todo esto. El cuñado nuestro. Bienvenido, Yuroski. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer estar aquí temprano hablando de temas importantes. Tú tienes un hijo Gustavo tiene qué edad, 7, 8 años. Tiene 9 años. 9 años, bueno. Y amén de que
sé que no ha atravesado por situación similar, pero tú estás al corriente de estos temas que preocupan bastante a toda la población. Vamos a abordar precisamente la implicación legal que tiene un evento de esta magnitud. Sí, como padre obviamente me preocupo, pero también como abogado en ejercicio diariamente veo muchísimos casos que son espeluznantes y que a todos creo que nos conmueven. Lo primero que hay que decir es que el derecho penal no es exclusivo para estos temas y no es el que tiene la única respuesta. Por eso me gustó mucho que hicieran un panel donde ustedes lo abordaran de forma multidimensional. El derecho penal como tal, recuerdo en 2011 escribíamos un artículo que decía no quite el hambre. El derecho penal no redistribuye riqueza, no crea oportunidades. Con eso queremos enfatizar de que a veces simplemente se quiere una sanción ejemplarizante o que se cumplan penas, pero cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley penal, el dedo o el foco debe ser puesto en las causas, que en este caso son estructurales, y es importante que la República Dominicana primero enfatice en la revisión de políticas públicas enfocadas en el caso de los menores de edad, pero también entender que este no es un fenómeno nacional, sino que es un fenómeno universal. O sea, el mundo completo está viendo afectaciones a derechos fundamentales de menores de edad, está viendo crímenes cometidos por menores de edad. Vemos muchísimos casos en Estados Unidos donde entra un terrorista y de repente en un plantel escolar quita la vida de cientos o de decenas de niños. Entonces, con eso queremos nosotros ser muy enfáticos. El derecho penal no tiene una respuesta exclusiva para estos temas y es importante que como país nosotros pensemos en las causas, crear oportunidades para los jóvenes, enfatizar en el tema de la conciencia escolar, o sea, trabajar de la mano la familia con la escuela y en el caso de la escuela particularmente, que los profesores se han empoderado y que cuando vean un tema de acoso escolar, un tema de bullying, no se queden simplemente con que es una denuncia o que lo vamos a resolver o con que yo se lo voy a decir a tu mamá, sino que cuando tenga que dar un paso adicional y apoderar a las autoridades, que sean las mismas escuelas las que den esa primera voz de alerta para que el Ministerio Público inicie su trabajo, porque muchas veces se queda simplemente un comentario entre adolescentes. ¿Y qué pasa si de repente yo como papá o como tutor veo que en la escuela no se tomaron las medidas que debían tomarse para frenar la situación? ¿Puedo llevarlo entonces a esa próxima instancia? No, definitivamente. Si yo como padre veo que mi hijo fue víctima de bullying, de acoso escolar y que es un tema que ya escala y que no es suficiente simplemente con que intervenga la directora del colegio o que me lleven donde un psicólogo, yo como padre tengo el deber de avisar a las autoridades, de ir a presentar una denuncia y de motorizar un proceso, aun cuando sea otro adolescente, porque en este caso el Código de Niño y Niña tiene respuestas específicas para los fenómenos donde haya un menor de edad que se ha expuesto a una situación de vulnerabilidad por otro menor, porque a veces es simplemente de un mayor de edad, que entonces estamos hablando de otro sistema de consecuencias, pero en el caso de que sea de un menor a un menor, igual, tengo el deber como padre de ir y denunciar y que las autoridades tomen partido. No, y además de que las implicaciones legales ante hechos como esos, acá en el país, pues son muy débiles. Se está en un proceso en este instante de la transformación a la que se ve pues un tanto compelido el Código Procesal Penal. Sin embargo, mi pregunta sería, ¿tiene contemplado esta modificación del Código estatutos a lo interno del mismo, ¿no?, que atacan de manera directa esta problemática? Mira, desde el año 2011 nosotros estamos hablando de una posible modificación al Código del Menor, o la Ley 136-03. Esa modificación como tal nunca debe estar orientada, y esto es importante, al recrudecimiento de las penas, es decir, a que las penas sean aumentadas, porque esa no es la respuesta a la situación. Entonces, y es bueno que toques ese punto. Nosotros tenemos sanciones actualmente, dependiendo de la escala de edad, que van de 1 hasta 8 años, pero se supone que el fin de la pena es reinsertar al individuo. Eso es. Y si un menor de 14, de 15 años comete un crimen, nosotros no tenemos los criterios de Estados Unidos de entender de que si él tenía la conciencia o psicológicamente se comportó como un mayor de edad, en Estados Unidos tiene una escala de consecuencia mayor y podría tener una sanción similar a la de un adulto. Nosotros, por los convenios internacionales que hemos adaptado, tenemos una escala que la entendemos razonable. Enfatizar sí que hay oportunidad en que el efecto disuasivo de las penas, esto es que los menores cumplan las sanciones que efectivamente se las ponen, pueda tener efecto, valga la redundancia, porque si al final las penas no se cumplen y todo se queda en una etapa inicial, pues entonces sí entendemos que no hay un sistema de consecuencias. Ahora, si las autoridades trabajan, se denuncia el caso, actúan con la diligencia necesaria y se sancionan, pues ahí tenemos un primer eslabón. Insisto, no es el único, pero es muy importante.
Yo recuerdo cuando jovencito, bueno, que me crié en Cristo Rey, que estaba la preventiva. Hoy de eso no existe. Y era muy funcional esto, Carmen, tú lo recuerdas, ¿no? Igual, estaba ahí al final de la Tiradentes, en la calle 41 de Cristo Rey, y iban de todo el país y había todo un programa maravilloso. Recuerdo incluso que el mismo padre Rogelio, que estaba a la sazón allí trabajando en Cristo Rey, se involucró muchísimo en ello. Sin embargo, de repente desapareció. No sé qué conocimiento tú tienes de eso. Mira, aquí hay muchísima gente buena, y eso es importante también decirlo, que ha trabajado con el tema de la niñez. O sea, Conani ha hecho un gran trabajo, el padre Rogelio también en sectores muy vulnerables. Pero así también muchísimas instituciones sin fines de lucro han hecho un trabajo importante. Las autoridades también. Lo que pasa es que el trabajo ha sido, vamos a decir que es relevante, pero no suficiente. Entonces necesitamos seguir reforzando el tema de políticas públicas con los menores de edad. Necesitamos que el deporte se siga fomentando en los barrios, que la educación se siga fomentando, que la cultura se siga fomentando, que los sistemas de valores a nivel familiar se sigan reivindicando y que nosotros como sociedad también pensemos en esos patrones que se mencionaban, porque a veces lo que se modela hoy día con las músicas, las influencias, la exposición en el colmadón, las cosas que hace el niño en el barrio, no son necesariamente las que van a conducir a una conducta menos violenta, sino todo lo contrario, porque la incitación es a ser violento. O sea, que si tú me das, yo te doy, un darundeiro, y ahí por ahí María se va. Igual, saber que nosotros como padres tenemos la función quizás más importante. Lo que no nos dan en casa, nosotros no lo vamos a conseguir en la calle. Y no podemos pensar que los profesores van a suplantar el trabajo que nosotros como padres debemos hacer. Carmen, ahora me surge, Samir y muchachos, me surge preguntar entonces con quién trabajar, si con la sociedad, si de manera exclusiva con los padres o si ya pues atacar la problemática que tenemos enrostrada con los muchachos, o sea, con quién empezar esta ardua tarea que tenemos por delante. Bueno, tenemos que trabajar todos. Ya en el Mangú de la mañana comenzamos a alertar, a revisar el tema, a que personalidades toquemos el tema y lo traigamos aquí a la palestra. Desde mi casa tengo que trabajar con un niño que sea cada vez más empoderado, que esté consciente de lo que es, que le cultivemos esos valores familiares que son importantes para nosotros, que le digamos que lo amamos, que es suficiente tal y como es, con su cabellito malo, con su naricita grande, con su tamaño grande o chiquito, gordito, flaquito, lo queremos y lo amamos y siempre va a ser parte. Y él puede ser una gran persona y dar un buen aporte. Esa autoestima fuerte siempre va a ir mostrando algo bueno y va a ser impermeable al bullying y al daño. Sí. También vamos a enseñarle a los niños que han padecido violencia que esa no es la forma, que hay formas alternativas. Hay familias destruidas por la violencia en nuestro país, pero tenemos que enseñarle a esos que vivenciaron que no es la única forma, que hay formas alternativas y que estamos aquí ayudándolo a ejemplificar otra manera. A mí me gustaría que viéramos otra perspectiva, porque hemos estado hablando durante todo el panel de la violencia entre los pares, entre los niños y adolescentes. Sí. Pero vamos a ponerlo también desde otra situación que se presenta en las escuelas. Cuando la agresión viene, por ejemplo, del niño o niña hacia el maestro, hacia el profesor. ¿Cómo ahí entonces podemos intervenir en el aspecto legal? Que se da muy a menudo. Es muy interesante porque muchas veces las situaciones de acoso, nosotros pensábamos que era exclusivo de que el profesor, como tenía la autoridad dentro del aula, era quien podía abusar no solo sexualmente, sino muchas veces de forma verbal de un estudiante y disminuirlo, reducirlo, estigmatizarlo. Aprovechándose de su jerarquía. Sí, exacto, por la misma posición de subordinación o de jerarquía, exacto. Sí. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esa provocación y ese exceso de los límites viene de los menores de edad. Entonces aquí el profesor sí debe entender siempre que tiene la autoridad, que esa autoridad no debe bajo ninguna circunstancia ser boicoteada, pero que él tiene límites, porque él no se puede poner de tú a tú con un estudiante. Y si hay una situación que desborda los parámetros normales, lo que debe hacer es denunciar al director del plantel, y si no se toman las cartas en el asunto, pues entonces él autoempoderarse e ir y presentar una denuncia directamente a las autoridades. Y es importante porque con esto pasa lo mismo a veces que con la violencia de género, que se entiende que cuando un hombre va a la fiscalía, caramba, pero ¿cómo tú estás aquí? O sea, y entonces esa mujer te da
Pero lo mismo ocurre muchas veces quizás con un profesor o una persona que es mayor de edad que entiende, no, que hay un carajito que me tiene en sofoque. Digo, caramba, pero ¿cómo te tiene trastornado un niño de 12, 13 años? Y eso ocurre más de lo que nosotros pensamos. Hay un caso que en los últimos días fue noticia. Sí, lo tocamos en Central Noticias. De un niño que murió luego de haber recibido varias golpizas y de haberlo hecho público en varias oportunidades. Y precisamente una de las cosas que queremos lograr con este panel, más allá de presentar las diferentes perspectivas legales, educativas, psicológicas, es escuchar testimonios de personas que hayan pasado por esto. Y precisamente en ese sentido tenemos en nuestra sala a Marta, también veo por ahí a Carla, junto a una de esas personas que nos va a dar su veredicto, su testimonio. Sí, queremos ver distintos escenarios. Adelante, Marta. Alex. Sí, pues estoy acompañada de nuestra querida Carla Morel, que es de la casa, y también me acompaña Noelia Reyes Belén. Ellas valientemente quieren compartir esta mañana con todos nosotros y con la audiencia su testimonio en este sentido. Carla, vamos a darle la oportunidad a Noelia, sí, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Noelia, bienvenida al Mangú de la Mañana. Muchas gracias. Con el micrófono. Bienvenida. Cuéntanos qué quisieras compartir con nosotros esta mañana. ¿Qué fue lo que viviste? ¿Qué situación o situaciones se presentaron en la escuela? Coméntanos. Allá en la escuela en donde yo he estado, a partir del segundo grado, yo recibía bullying en cuestiones verbalmente y físicamente, que me golpeaban, me decían muchas cosas debido a la gordura, a mi color de piel y a mi altura. Entonces, yo solía sufrir mucho por eso, estar deprimida, triste, pero con el paso de los años lo he ido superando y tratando de buscar maneras de dejar que no me afecte. ¿Tú dices segundo grado, segundo de primaria o bachillerato? Segundo de primaria. De primaria. Hasta ahora el bachillerato. Tú dices que estaban en una escuela, te cambiaron de escuela, tuvieron tus padres que cambiarte de escuela. Sí, a partir de tercero me cambiaron a otra escuela, en donde yo seguía hasta sexto y ahora estoy en otra. Y cuando te cambiaron entre tercero y sexto grado, ¿fue diferente? ¿No sufriste bullying o continuaron las situaciones a pesar de que estabas en un nuevo centro escolar? Continuaron las situaciones. Lo único que cuando me cambiaron, no sufría tanto físicamente, excepto por un muchacho que también terminó conmigo, que está en la otra escuela. Entonces, a mí lo que me ponían nombres en esos cursos y me decían cosas feas. En cambio, el chico que estuvo conmigo en la otra escuela, él cada vez que me veía me decía cosas feas y me daba físicamente. También te golpeaba físicamente. Sí. Wow. Pasas de sexto grado a otro lugar, te van a otro centro escolar. Ahí, ¿cómo fue la situación? ¿Cambió? ¿Mejoró? Ya estamos hablando de que debías tener unos 11 años, a 12 años más o menos. 12. 12 años. La situación mejoró un poquito más porque era ocasionalmente que me decían algo o cuando los chicos estaban como medio molestos, que ellos resaltaban la gordura que yo tenía, que yo esto, que yo aquello, que yo no podía hacer esto porque era alta, que no podía hacer esto porque era gordita, que yo era diferente a los demás y siempre me mantenía excluida. Siempre que me hacían bullying era excluida del grupo. ¿Cómo respondían tus profesores? ¿Tú comentabas esta situación con tus profesores o en alguna ocasión reportaron esto a la dirección del colegio, de la escuela? ¿Qué hacían ellos para mermar o disminuir esta situación? Bueno, yo a veces solía hablar con algunos profesores de confianza. Ellos trataban de hacer todo lo posible en sus manos. A veces en la dirección iba a denunciar, pero no siempre era suficiente. O sea que independientemente de la intervención que tenían los profesores en el centro educativo, las cosas no mejoraban. Así es. Muchísimas gracias, Noelia. Carla. Y la familia, antes de pasar con Carla, claro, cuéntame a nivel familiar, entonces, ¿cómo en casa te apoyaban? ¿Tú le comentaste a tus padres lo que te estaba pasando? ¿Qué hicieron ellos para ser esa red de apoyo para ti? Yo le comentaba a mis padres la situación que yo pasaba en la escuela.
Entonces mis padres me decían a mí que no le hiciera caso, me daban consejos para yo tratar de sobrellevar el bullying. Y hubo una vez que mi mamá hizo una intervención en la escuela en donde dio la opción de que se hiciera una charla sobre el bullying en un solo curso, que fue el sexto. Excelente. Entonces participó una señora que habló sobre el bullying. Entonces hay varios chicos dieron caso que le sucedieron ya sea a sus hermanas, a ellos mismos, a otro familiar que había pasado. ¿Esto mejoró un poco la dinámica, la forma de relacionarse entre ustedes luego de la charla? Mejoró un poquito más, pero ocasionalmente sí seguía el bullying, pero mejoró más de como estaba antes. Pero tú te sentías un poco más reforzada con el apoyo que tenías de tu familia, más fortalecida para entonces asistir a la escuela. Sí, Sí, te ayudaba esto. sí. Y hoy en día, ¿cómo te sientes? ¿Todavía estás cursando? ¿Qué curso estás ahora? Pasé a segundo. Pasaste a segundo. ¿Y cómo te sientes ahora y cómo está la cosa en este momento? Bueno, yo estoy de vacaciones ahora mismo, pero en primero, como le expliqué, a veces me decían cosas feas, pero no era que tanto cosa, pero ha mejorado la situación con el apoyo de mi familia y de profesores que me dieron clase en primero. Pues entonces tengo más fortaleza y ya no voy a dejar que el bullying me afecte, voy a ser más fuerte. Excelente, Noelia. Es importante Gracias. escuchar precisamente este tipo de testimonio porque arrastra mucho y a su vez conmueve. Tú tienes 12 años, ¿no? Sí. 12 años tiene y ha pasado pues a lo que en mis tiempos se conocía como octavo, que hoy día es segundo, ¿no? Para que la gente no entienda que es segundo de bachillerato, para entrar en contexto, ¿no? Y abordaba Carmen, aprovechar que estás acá para el apoyo de los padres. ¿Cuán importante es para cambiar todo este esquema, para empoderar a los muchachos? Me encanta cómo habla ella, porque habla con una conciencia como de que las cosas sé que me están pasando, pero no me afectan. Sí, sí. El papá y mamá son determinantes. Sí. Tenemos papá y mamá que saber que nuestro rol es acompañar y que nuestros hijos van a ir saliendo al espacio y van a ir desarrollándose allá, lejos de nosotros, pero que nosotros somos como esa base, esa fuente de donde ellos van a poder siempre alimentarse. O sea que en el espacio escolar sucede algo bueno, yo lo tengo que fortalecer, lo tengo que seguir mejorando, pero si pasa algo difícil, algo molestoso para el niño, yo tengo que saberlo, tengo que ayudar al niño a cómo manejarlo. Vemos que la mamá y los padres de ella intervinieron cambiándola de escuela, hablando con las autoridades, buscando la manera de que se hable de bullying en esa escuela, si es que no lo hace. Se asuman realidades. Ese es el papel de mamá y papá. Veo mucha gente que en el consultorio dice, no, porque este muchacho salió un pendejo y yo no era así. Cuando yo era el chiquito, son yo las expresiones lo comunes. sonaba. Claro, claro. Sí, sí, usted lo sonaba, don, pero esa no es una manera de resolver las cosas. Y además es una manera de decirle a su hijo que haga las cosas. Los niños no lloran. Los niños... ay, Otro grave error. mi sobrinito Muy dijo común. un día, pero es que yo soy un niño. Tienen que dejarme llorar. Ay, me lo qué como. hermoso. Qué bonito. Sí, entonces hay que decirle al niño, lo que sientes está bien porque lo sientes tú, yo lo veo como algo bueno, si lo sientes es válido y lo que tenemos que hacer es buscar cómo manejar esa emoción, cómo manejar tu comportamiento frente a esa emoción. Dicen que castrar sentimientos en la niñez permite que en la adultez sean personas infelices. Claro que ¿No? sí, claro Sí. que sí, nunca se van a permitir sentir. Tenemos más testimonios, conectamos una vez más conectamos contigo, Marta, adelante. Sí, sí, no, totalmente, rescatando eso que dice nuestra querida Carmen, es importante validar las emociones de nuestros niños y adolescentes
cuando viven este tipo de situaciones y dejar de estigmatizarlos de una u otra forma, diciéndoles que repriman lo que están sintiendo. Ahora nuestra compañera Carla comparte con nosotros un poco lo que ha vivido. Carla, bueno, te veo con los ojos ya un poquito cristalizados. Creo que unos recuerdos han venido a tu memoria y ahora al compartirlo, pues... Sí. Cuando yo era más pequeña, ay Dios, cada vez que yo hablo siempre llorando, pero No es importa, No, recordando. pero No importa. déjalo que fluya, porque Adelante, aquí estamos Carla. simplemente para compartir. Ok, cuando era más pequeña, deseaba varias cosas. Ser blanca, ser más alta y tener el cabello largo, lacio sobre todo. Porque ese era el canon de belleza en mi tiempo, ¿verdad? Todavía hay una lucha entre eso, pero bueno, como era pequeña me decían negrita tumbacoco, que la nariz de Frononón, que todavía lo escuchamos. Y yo tenía como un conflicto conmigo misma, de que yo como que quería amar a los que me hacían daño. Yo le compartía la tarea, le ayudaba en todo. No sé, es como cuando... Era una forma quizás de buscar aceptación con Exactamente. ellos y validación de alguna u otra forma, como congraciarte con ellos para que no te molestaran quizás. Sí, yo era... El término, ¿verdad? Pendeja, era como tonta, porque quería como la aceptación de ellos. Y me hacían bullying porque yo siempre participaba también en lo que son los actos cívicos, estaba en las obras, era muy buena estudiante. Y me decían que yo estaba pegada como el chicle clore, que yo en todo estaba. Pero esa era mi forma. Pasaron los años y en bachillerato, cesó, pero en bachillerato, un chico, en segundo de bachillerato, que ahora es cuarto, lo enfatizó mucho, que mi cabello rizado, él le entraba lápices a mi cabello. Uno dice, pero eso no es nada, pero cuando tú tienes una llaga de que tú odias una parte de ti y te lo Ponen el recalcan, dedito ahí. te lo recalcan, es doloroso. Me decía que tenía la boca muy grande, que mi nariz era muy grande, que no cabía en mi cara. Y era doloroso para mí, porque para el colmo, el chico me gustaba, para el colmo. Y Caramba. era como que no podía creer que el que me gustaba me hiciera daño. Y ahí voy con el apoyo de los padres. Yo me lo guardé mucho tiempo, porque ¿para qué mis padres quieren saber eso si tienen muchos problemas? Y mi hermana, que también fue víctima de bullying, era la que me ayudaba. Ella me enseñó a amarme. Gracias a ella, Carol Morel, tengo la autoestima que tengo ahora, junto al apoyo de mis padres. A finales de sexto de bachillerato, cuarto, yo como que me empoderé. Yo soy una morena hermosa, mira qué talaje Dios me dio, mira qué cabello, mira todo. Y hice una campaña cero pendejos, así, cero pendejos, junto con mis otras compañeras que éramos las que no son de nada. Y entre nosotras nos empoderábamos, yo creé ese movimiento. Y fue cuando salí de la del bachillerato, que entré a la universidad, me di el gran corte. Yo me corté el cabello como si tuviera 2 meses. Y comencé a amarme. Ahí tuve ataques a mi autoestima, porque uno se desprende de lo que se considera como femenino, el cabello largo, lacio, que te llegue por aquí. Y yo tenía el cabello como un varoncito. Y fue una recaída de altas y bajas de la autoestima. Me dijeron, apréndete a maquillar, pero tú pareces un varón, usa arete grande, ¿qué es lo que tú pareces? Que te van a decir que tal cosa y esto. Y nada, señores, miren mi cabello hermoso, Fabulosa. que es mi sello. Hermosa, hermosa. Miren mi cabello hermoso. Tuvo que esperar, es la ley del proceso. Miren mi cabello hermoso. Miren dónde estoy, porque creí en mí, mi familia cree en mí. Ustedes creen en mí, miren dónde estoy. ¿Y lo que te falta? Y lo que ahora me falta. Lo que te falta, porque así tienes que verlo. Un aplauso para estas chicas, mi amor, que han compartido hoy
su testimonio tan qué grandioso con bonito. nosotros. Qué valiente. Carla, Qué bonito. qué alegría poder conocer esa versión tuya mejorada, renovada, empoderada, con una autoestima sana, que sabe el valor que tiene por encima de cómo ella se ve o como los demás la puedan apreciar. Porque es muy importante que sepamos que todos somos, esto lo aprendí yo en Moral y Cívica también, todos somos únicos e irrepetibles. Señores, así como el ADN, cada uno de nosotros tiene una esencia distinta, una personalidad distinta, se ve de una forma diferente. Es vital que aprendamos a respetar las diferencias y cada uno de nosotros a valorarnos tal cual como Dios nos creó a su imagen y semejanza, como somos, sentirnos bien con nosotros mismos, independientemente de lo que piense el exterior. Yo digo una cosa, la única persona que nunca se va a ir de tu alrededor eres tú mismo. Tenemos que aprender a querernos como somos, a valorar quién somos y fortalecer eso para proyectar lo mejor que tenemos al exterior y darle a los demás, a quienes nos rodean, lo mejor de nosotros. Y con ese mensaje de Marta, creo que podemos dar por cerrado este panel del día de hoy. Gracias, Yuroski, gracias Carmen, gracias a usted por la acompañarnos. invitación. Seguramente hay Brillante, muchos más temas que brillante. tocar en este sentido, pero por un tema de tiempo tendremos Sí, que hacerlo definitivamente. en otra oportunidad. Yo estoy Creo que ha sido de seguro, mucho yo provecho. estoy seguro, Samir, ya para, como tú decías, ir cerrando, de que ahí tras la pantalla hay muchas Carlas que se están viendo totalmente identificadas Y muchas o Martas. identificados Y muchas Martas. con el testimonio que ha dado nuestra amada, estimada, respetada, pero sobre todo muy bien valorada compañera Carla Morel acá en el programa, y nos alegra mucho. Creo que parte del programa de este espacio es brindar pues ese apoyo a todos para que sepan que no están solos. Es más, Carla, párate ahí. ¡Qué y valiente! termina la pausa. Venga, vamos Carla, venga. Coge tu momento. Como dice José Luis. De nuestro estrella. Vamos allá. ¡Toconea, Carla! Pero pongan la música, Música. vamos a toconear, a Venga, celebrar Luis, la vamos. vida y que somos únicos. La e diversidad. La diversidad. Eso. ¡Dale! ¿Cómo va la canción? ¡Venga! ¡Ah! Vamos a toconear y celebrar la diversidad, ¿verdad que sí, Marta? Así y mismo. Noelia, Venga, celebrar la Noelia. diversidad. Vamos a pararnos, Noelia, Venga. vamos a celebrar la diversidad y que somos todos hermosos, porque somos hijos de un rey y todos Amén. somos de la realeza y por eso somos Amén. bellos. ¡Qué bonito! Con ese Vamos. mensaje nos Nos vamos a la vamos. pausa, Ya ya regresamos volvemos. con más del Mangú de la Mañana.